Bienvenidos nuevamente, chicos, a este inicio del año escolar. Pues en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de lo que es las generalidades del carbono, asociado como un elemento indispensable a nivel de lo que es la química orgánica. Recordando un poco, recuerden que nosotros conversamos en la investigación que se les asignó que la química orgánica es una rama de la química que se encarga de estudiar todo lo referente al átomo de carbono, y que este elemento es indispensable para la vida debido a las cualidades que posee, debido a su capacidad de producir compuestos con él mismo o con átomos diferentes a él. Entonces, en este sentido vamos a estar abordando un poco acerca de las características de este elemento. Este elemento en la tabla periódica lo vamos a denotar con la letra C. Tiene un peso atómico de 12 gramos mol, pero ese tipo de propiedades no nos interesa. Vamos a trabajar un poco más sobre las características en cuanto al enlace que él forma. Este compuesto tiene la capacidad de generar o de formar 4 tipos de enlaces. A partir de ahora, estos guiones que estoy dibujando los vamos a llamar enlaces. Ahora bien, tiene la capacidad de formar 4 enlaces, y esos enlaces se pueden clasificar en varios tipos. Podemos tener enlaces de tipo sencillo, enlaces de tipo doble o enlaces de tipo triple. En el caso del enlace sencillo, pues es una sola línea, vamos a llamarlo enlace sencillo. ¿Sí? Simplemente vamos a escribirlo de la siguiente forma, porque escribir con el mouse no es nada fácil. Enlace sencillo. También tenemos los enlaces dobles, que son dos líneas como forma de representarlo, y entonces a ellos lo vamos a llamar enlace doble. Y por último tenemos los enlaces triples, que son 3 líneas, también enlace triple o triple enlace se conoce. En el caso particular del que estamos hablando, es decir, de este compuesto que estamos, de este átomo que estamos hablando, en esta particular, este átomo está formado por 4 enlaces de tipo sencillo, es decir, que estamos hablando de un alqueno, estamos hablando de un hidrocarburo. Ahora bien, como él tiene la capacidad de formar 4 enlaces, en esos enlaces tiene que ir acompañado de elementos o átomos igual al carbono o diferentes a él. A este respecto, pues entonces, como no hay ningún elemento, nosotros tenemos que hacer la completación en base a los átomos de hidrógeno. Es decir, que este compuesto con el que estamos trabajando, que acabamos de colocar, recibe el nombre de metano, ¿sí? Que es el alcano más simple, cuya fórmula molecular, que es lo que vamos a estar hablando, que es la base central de esta explicación como tal. Abordar los tipos de fórmula que podemos utilizar para representar los compuestos orgánicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de tipos de fórmula, vamos a hablar de 4 tipos de fórmula. Vamos a estar hablando de una fórmula molecular, vamos a estar hablando de una fórmula semidesarrollada, vamos a estar hablando de una fórmula desarrollada, una fórmula y una fórmula taquigráfica. Entonces son el conjunto de fórmulas con los cuales vamos a estar trabajando. Acá lo que nos interesa entender, en esta diapositiva lo que nos interesa entender es que el átomo de carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces, y que estos pueden ser bien sea sencillo, doble o triple. Entonces, pila con esto, muchachos, que es lo esencial de esta primera parte. El átomo de carbono puede formar 4 enlaces. Ok, en base a lo que acabamos de mencionar, vamos a la siguiente lámina. Vamos a empezar a trabajar con la fórmula molecular. Fíjense. Acá el ejercicio me está dando un compuesto. Me dice que FM hace referencia a la fórmula molecular. Me dice que la fórmula molecular del compuesto X, porque no sabemos qué compuesto es, tiene 3 átomos de carbono y presenta 8 hidrógenos. Entonces, para nosotros aprender a dibujar o a presentar compuestos según la fórmula molecular, simplemente lo que tenemos que hacer es colocar la cantidad de átomos que están presentes en la molécula. Este tipo de fórmula simplemente me dicen los átomos que están presentes, más no me permite visualizar cuáles son las interacciones o cuáles son los tipos de enlaces que se forman. Es decir, yo a través de la fórmula molecular no puedo observar si el compuesto tiene enlace sencillo, si el compuesto tiene enlace doble o si el compuesto tiene enlace triple. Para este efecto, como es un compuesto que tiene 3 carbonos y que tiene 8 hidrógenos, el compuesto del alcano simple que tiene 3 carbonos se conoce con el nombre de propano. Repito, en la fórmula molecular lo único que yo puedo visualizar es la cantidad de átomos, más no puedo visualizar
el tipo de interacción entre ellos. Por ejemplo, si colocamos el siguiente compuesto según la fórmula molecular, vamos a colocar aquí C4H10, aquí estamos hablando de otro compuesto diferente al propano. El compuesto que tiene 4 átomos de carbono recibe el nombre de butano. ¿Sí? Recuerden que alcano simple nosotros vamos a estar trabajando a medida que vamos avanzando. Aquí todavía, como estamos en la etapa introductoria, no me interesa abordar o que ustedes aprendan cómo nombrar o cómo formular compuestos orgánicos. Aquí lo que me interesa es que ustedes adquieran el conocimiento en cuanto a las fórmulas que vamos a utilizar para poder presentar los compuestos orgánicos. De antemano les digo, o les recuerdo, fórmula molecular solamente me permite visualizar cantidad de átomos. No puedo extraer mayor información de este tipo de fórmula. Ok, pasamos a la siguiente, al siguiente tipo de fórmula. En este caso vamos a estar hablando de lo que es la fórmula semidesarrollada. Fíjense, estamos trabajando con el mismo compuesto, fórmula molecular C3H8. Y dijimos que este compuesto recibe el nombre, recibe el nombre de propano, que es lo que vamos a mencionar en la explicación pasada o en la presentación pasada, en la lámina pasada. Ok, ahora, esta fórmula semidesarrollada sí nos permite visualizar, primero nos permite visualizar la cantidad de átomos que hay, y segundo nos permite visualizar los enlaces carbono-carbono que se están formando. Por ejemplo, me dice que tengo 3 carbonos, pues lo primero que ustedes van a hacer va a ser dibujar los 3 carbonos que le está proponiendo el ejercicio, ¿cierto? Entonces yo los voy a llamar aquí como este carbono número 1, este va a ser mi carbono número 2 y este va a ser mi carbono número 3. Ahora bien, en función a los 3 carbonos, recuerden que cada uno de estos carbonos tiene la capacidad de generar o de formar 4 átomos o de aceptar 4 átomos diferentes. En el caso del carbono 1, fíjense, vamos acá. Si un carbono forma o acepta 4 enlaces con átomos iguales a él o diferentes a él, entonces en este caso, en el carbono número 1, ya acá se está formando un enlace. Fíjense, ya este enlace está directamente unido al carbono número 1. Si ya hay un enlace unido al carbono número 1, vamos a suponer que es este que está unido al carbono número 1. ¿Cuántos enlaces me están haciendo falta para llegar a 4? En este caso hacen falta 1, 2 y 3. Y como hacen falta 3 enlaces, yo lo voy a completar con hidrógeno. Voy a decir que este carbono va a estar acompañado de un H3 o en este defecto, pues por 3 hidrógenos. En el caso particular del carbono 2, fíjense que para el carbono 2 hay un enlace. Este enlace está conectado directamente al carbono 2 y este enlace está conectado también directamente al carbono 2. Entonces tengo dos compuestos que están conectados directamente a él, dos enlaces que están conectados directamente a él. Si tengo dos enlaces conectados a él, ¿cuántos me hacen falta para llegar a 4? Es lo que ustedes tienen que colocar en la cantidad de hidrógeno. A este respecto, pues, como hay dos enlaces conectados a él, me estarían haciendo para llegar a 4, me estarían haciendo falta 2 hidrógenos, entonces nosotros colocamos aquí CH2. Y en el caso particular de CH3, a este carbono está directamente unido este señor. Entonces, está conectado 1. ¿Cuánto me hacen falta para llegar a 4? En este caso van a ser 3 hidrógenos. Entonces, fíjense en algo. Esto que está aquí, que dice fórmula molecular C3H8, se llama propano. Pero esto que acabo de dibujar acá es el mismo compuesto llamado propano. La única diferencia es que aquí estoy trabajando con la fórmula molecular, mientras que aquí estoy trabajando con una fórmula llamada fórmula semidesarrollada, que es esto que está acá arriba. Entonces, es algo bastante sencillo. Yo puedo presentar un compuesto orgánico con una fórmula molecular o podemos presentar un compuesto orgánico con una fórmula semidesarrollada. Pasamos al siguiente tipo de fórmula. En el siguiente tipo de fórmula vamos a estar abordando la fórmula desarrollada. Para este tipo de fórmula seguimos trabajando con el mismo compuesto para que podamos visualizar las diferentes representaciones. Repito, aquí estamos trabajando con el mismo compuesto, en este caso es el propano, ¿correcto? Ahora bien, este propano nosotros lo podemos representar, ya dijimos, según la fórmula molecular, que aquí está, lo podemos hacer según la fórmula semidesarrollada, que ya lo hicimos,
pero también lo podemos representar bajo la fórmula desarrollada. Esta es una fórmula un poco más completa. Acá yo puedo saber el tipo de átomos que están presentes, la cantidad de esos átomos que están presentes, pero todas las interacciones en cuanto a enlaces. Es decir, enlaces carbonos-carbonos y enlaces carbonos-hidrógeno. Fíjense, me dice que tengo 3 carbonos, pues ustedes primero lo que van a hacer, va a ser, valga la redundancia, dibujar los 3 átomos de carbono. Ahora bien, si yo paso al paso anterior, que es lo que acabamos de hacer, que es esto, me dice que el carbono número 1 tiene 3 hidrógenos, el carbono número 2 tiene 2 hidrógenos y el carbono número 3 tiene 3 hidrógenos. Pues acá mi carbono 1, acá mi carbono 2 y acá mi carbono 3. Aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces yo hago la representación. Es una fórmula desarrollada porque es una fórmula completamente abierta. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? Sería 1, 2, 3 y 4. En este caso, completo los enlaces y obviamente estos enlaces tienen que estar acompañados respectivamente de los hidrógenos correspondientes. Aquí sería H, que es hidrógeno, aquí sería hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? 3 hidrógenos, en este caso sería hidrógeno, hidrógeno, seguimos con los hidrógenos e hidrógeno. Entonces, acá tenemos una fórmula desarrollada del compuesto orgánico llamado propano. Esto que está acá, que acabamos de hacer, esto que está acá, que acabamos de hacer acá, es lo mismo que lo que hicimos en los 2 pasos anteriores. Continuamos, la siguiente representación va a ser el compuesto que tenemos acá, pero lo vamos a representar según una fórmula taquigráfica. Ya dijimos que estamos trabajando con el mismo compuesto, que el compuesto se llama propano. Ya saben que el alcano simple que tiene 3 átomos de carbono es el propano. Ahora bien, una fórmula taquigráfica no es más que una representación en líneas de zigzag. Es decir, si yo tengo 3 átomos de carbono, yo hago la representación en líneas zigzag. Fíjense, cada punta, que es esta que está aquí, representa un carbono. Sería mi carbono 1. Esta cima que está acá sería mi carbono 2. Y esta cima que está acá sería mi carbono 3. Entonces, en el caso del propano, según una fórmula taquigráfica, es esto simplemente. En el caso de la fórmula taquigráfica, es exactamente esto que está acá. Este es el compuesto propano, solamente en líneas de zigzag. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de estos puntos representa un carbono y obviamente esto aquí significa, ojo, no tienen que colocarlo porque la representación es esta en línea zigzag, pero necesito que entiendan que acá hay un carbono y que ese carbono está unido a una cantidad de hidrógeno, en este caso H, en este caso H y en este caso H. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá. Aquí hay un carbono y ese carbono está unido a 2 hidrógenos y acá hay otro carbono que está unido a 3 hidrógenos. Esto, los hidrógenos, según la fórmula taquigráfica, que es esto que estamos abordando, no debemos colocarlo. La representación para el propano simplemente me queda de la forma siguiente, ¿sí? Con 3 líneas en zigzag. Si nosotros queremos observar en una forma tridimensional el compuesto propano, pues es algo así. Estructuralmente la molécula del propano la representamos de la siguiente forma, donde, vamos a cambiar este color, donde el carbono 1 hace referencia a este que está aquí, carbono 1. El carbono 2 hace referencia a este y el carbono 3 hace referencia a este. Entonces tengo los 3 carbonos y obviamente según el arreglo estructural, el arreglo molecular, la molécula tiene que estar acompañada de hidrógeno, que para este efecto los hidrógenos serían estos que están aquí, hidrógeno 1, hidrógeno 2 e hidrógeno 3. Aquí en la molécula 2 tengo el hidrógeno 1 y tengo el hidrógeno 2. Y lo mismo ocurre con el último carbono que está acompañado de 3 hidrógenos. Entonces, para la fórmula molecular que dijimos, fórmula molecular
fórmula molecular C3H8, hay varias formas de presentarlo, que es esto que está acá y que recibe el nombre de propano. Hay varias formas de presentarlo, ¿sí? Este es el propano. Esto no se entendió nada de lo que acabo de escribir, pues no es fácil, repito, escribir con el mouse. Propano. Ok, un poquito mejor. En este caso, el propano, repito, tenemos 4 tipos de representación, que es lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios. Una fórmula molecular, que por lo general es la que doy yo, una fórmula semidesarrollada, una fórmula desarrollada y una fórmula taquigráfica. Ok, chicos, pues con esto terminamos la clase introductoria a los tipos de fórmulas. A medida que vamos avanzando, pues vamos subiendo otro tipo de material. Espero se haya entendido, espero me haya explicado, y pues nos vemos con el desarrollo de las actividades que tienen pendientes.